Hemos visto que un campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga que está en movimiento, pero al revés también ocurre. Las cargas, cuando están en movimiento, generan campos magnéticos. Una carga en movimiento es difícil de estudiar el campo magnético que puede crear una carga en movimiento, pero si esa carga está dentro de un conductor y por ahí circulan un montón, es decir, una intensidad I a través de un conductor, una intensidad I que estuviese circulando, por ejemplo, por este conductor que tenemos aquí pintados, esto sería el conductor, genera un campo magnético a su alrededor. Un campo magnético cuya intensidad depende, vamos a ponerlo por aquí, depende, en primer lugar, de el material en el que estemos, la sustancia en la que se esté moviendo. Se llama permeabilidad magnética, un sub 0. Esa permeabilidad magnética, por cierto, en el vacío, vale 4pi por 10 elevado a menos 7 newtons partido por amperio al cuadrado. Es un dato que en los ejercicios nos lo darán, no hay ningún problema. Volvemos a lo que estábamos. La intensidad del campo magnético creado. Ese campo magnético depende de, como decía, la permeabilidad magnética. Depende también de la intensidad de la corriente. Claro, a mayor cantidad de electrones que circulen por aquí, mayor será el campo magnético creado. ¿De qué más depende? Pues ya depende de la distancia a la que nos encontremos. Cuanto más alejados estemos, más débil será el campo magnético. Aquí vemos un vector así, y aquí es bastante más pequeño, aquí sería bastante más grande. Y ese vector siempre va a ser paralelo al plano que es perpendicular al conductor. ¿Y en qué sentido va? Pues el sentido nos lo da la mano derecha. Tenemos aquí este dibujito. Si los dedos se cierran hacia allá, con nuestra mano derecha, la intensidad va hacia arriba, pues entonces cuando la intensidad va hacia arriba, el campo magnético va hacia allá, en el sentido en el que se cerrarían los dedos de la mano derecha. Y para terminar la ecuación, pues aquí, como decía, depende de la distancia, pues 2pi por r. 2pi es una constante, y este sería el valor de la intensidad del campo magnético creado por un conductor rectilíneo. Si el conductor se cierra sobre sí mismo, es decir, forma una espira, y nos venimos a una corriente circular, por ejemplo, que va circulando en este sentido, se genera un campo magnético en el centro de la espira. Un campo magnético cuya dirección es perpendicular o normal al plano en el que se encuentra la espira, normal. Y el sentido viene dado de nuevo por la regla de la mano derecha. De nuevo sería así. Es decir, que si la corriente circula así, el campo magnético B iría hacia arriba. Bueno, un caso concreto. Vamos a ver. Y para este tenemos que la intensidad del campo magnético B, a ver, en blanco, lo ponemos por aquí, para una espira, va a ser igual a 1 sub 0 por I partido de 2R. Bueno, como regla mnemotécnica, yo suelo pensar que la pi aparece cuando es recto y, sin embargo, cuando es circular, que es donde debería aparecer el pi del 2, pi r, por ejemplo, pues aquí ya no aparece. Veis que la ecuación es la misma, lo único que nos falta es pi, aquí abajo. Bueno, pues eso para un conductor rectilíneo y para un conductor circular. Pero lo que se suele hacer es este conductor circular enrollarlo sobre sí mismo, haciendo una espiral, tal como viene aquí dibujada, una espiral por la que circula la corriente. Bien, pues eso se llama solenoide, esa espiral se llama solenoide y genera un campo magnético muy intenso en su centro, en el interior. Un campo magnético, como veis aquí, las líneas del campo magnético están muy juntas, eso quiere decir que es muy intenso y que una vez fuera del solenoide el campo magnético es muy débil.
Si en el interior de este solenoide colocamos un núcleo, por ejemplo, de hierro, como ven aquí en el dibujo, lo que ocurre es que este trozo de hierro se transforma en un imán, multiplica por varias veces la intensidad del campo magnético generado dentro del solenoide y se convierte en lo que llamamos un electroimán. Se utiliza para millones de cosas en electricidad y en electrónica. Para un solenoide, ¿cuál es la intensidad del campo magnético creado por un solenoide? Bien, pues tenemos que B es igual a no sub 0 I por N. Mucho cuidado con esa N. Veamos lo que es cada cosa. Tenemos, por un lado, la permeabilidad magnética, la intensidad de la corriente que circula. Por cierto, si la corriente circula hacia allá, el campo magnético, siguiendo la regla de la mano derecha, que la tenía yo por aquí, la ponemos así, la giramos y entonces vemos que, así, por ejemplo, vemos que cuando la intensidad, la corriente circula girando de esa manera, es decir, la intensidad va hacia allá, entonces el campo magnético viene hacia la izquierda. Aquí estaría el polo norte, polo sur del campo magnético. Bien, decía, no sub 0, la permeabilidad magnética del medio y la intensidad de la corriente que circula por el solenoide. Y N es la densidad de espiras, es decir, el número de espiras que hay por unidad de longitud. Muchísimo ojo con esto, que no es el número de espiras, es la densidad de espiras. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos.